Si estás aquí, quizá viste mi corto, quizá escuchaste esa frase que te golpeó en el alma. Dios no te pide que controles todo. Tal vez la escuchaste una sola vez y no pudiste quitarte esas palabras de la cabeza. O tal vez llegaste por casualidad, buscando una respuesta, un poco de paz, una señal. Pero déjame decirte algo con el corazón. No hay casualidades cuando se trata de Dios. Si estás aquí, es porque Él te trajo. Porque hay algo que necesitas oír más despacio, más profundo, más allá de la frase que se volvió viral. Lo que escuchaste en aquel corto era solo una chispa. Este video es el fuego entero. Porque esa frase, que muchos compartieron sin saber de dónde venía, tiene una raíz, una historia, una verdad escondida en la palabra. Y hoy te la voy a contar. Quédate conmigo un momento, solo unos minutos. No te prometo respuestas mágicas ni frases de consuelo vacío. Te prometo verdad. Te prometo una historia que puede ayudarte a entender lo que estás viviendo ahora mismo. Porque si aquella frase resonó en tu alma, es porque estás cansada, cansado. Porque has intentado sostenerlo todo y ya no puedes más. Y lo entiendo. Dios también lo entiende. Pero hoy vas a descubrir que no se trata de rendirte, sino de descansar. No se trata de perder el control, sino de entregarlo. No se trata de dejar que todo se hunda, sino de permitir que Dios construya lo nuevo. Si te quedas, te prometo que lo vas a entender. Porque esta no es solo una historia sobre control. Es una historia sobre fe, sobre esperanza y sobre un Dios que nunca dejó de estar contigo, incluso cuando sentías que todo se desmoronaba. Detente un momento. Respira. Porque lo que estás viviendo ahora no es casualidad. Has sentido que todo se te escapa de las manos. Que la vida va más rápido que tu alma. Que haces todo lo que puedes, y aún así nada sale como esperas. Intentas controlar lo que amas, lo que temes, lo que te duele. Quieres tener las respuestas, anticipar el golpe, evitar el próximo fracaso. Pero en el fondo sabes que estás agotada, agotado. Y aún así sigues. Porque piensas que si sueltas, todo se rompe. Que si no haces algo, Dios no actuará. Pero escucha bien. Dios no te pide que controles todo. Te pide que confíes. Te pide que dejes de luchar contra lo inevitable y empieces a descansar en Él. No te está castigando con la demora. Te está enseñando a creer sin ver. Quédate conmigo, porque lo que vas a escuchar puede cambiar la manera en que miras tu cansancio. Porque lo que tú llamas ansiedad, Dios lo llama invitación. Invitación a soltar. Invitación a confiar. Y quiero contarte algo que quizás no sabías. Esa frase que se hizo viral, Dios no te pide que controles todo, no nació de un pensamiento bonito ni de una reflexión moderna. Nació de una historia antigua, de un hombre que lo perdió todo, incluso el control sobre su propia vida. Se llamaba David, el mismo que mató a Goliat, el que todos admiraban, el que parecía tener la bendición en todo lo que tocaba. Hasta que un día, su propio hijo, Absalón, se rebeló contra él. David tuvo que huir de su reino, esconderse en cuevas, perder amigos, dejar atrás su casa, su trono y su orgullo. Y allí, en ese momento en el que todo se derrumbó, escribió algo que todavía hoy nos grita desde la Biblia: yo me acuesto y duermo, y despierto, porque el Señor me sostiene. ¿Cómo puede dormir alguien que está siendo perseguido por su hijo? ¿Cómo puede descansar alguien que lo ha perdido todo? Solo hay una respuesta, porque entendió que controlar no era su trabajo. Creer sí. El Salmo 3 no es solo una oración, es una rendición. David dejó de intentar ser el rey que lo arregla todo, para volver a ser el hijo que confía en su padre. Ese es el paso que tú y yo también tenemos que aprender a dar. Porque hay momentos en los que no se trata de luchar más, sino de confiar más. No se trata de correr, sino de detenerse. Y esa es la parte más difícil para el alma humana. Porque el mundo nos enseñó que detenerse es perder, pero Dios nos enseña que detenerse es obedecer. Estad quietos y reconoced que yo soy Dios, dice el Salmo 46. Esa palabra, quietos, en hebreo no significa pasividad. Significa cesar la lucha por el control. Significa dejar de pelear con lo que ya está en manos de Dios. Y tal vez hoy ese mensaje es para ti.
Has estado luchando contra una situación que no puedes cambiar. Has intentado arreglar a alguien que no quiere cambiar. Has tratado de anticipar cada golpe, cada pérdida, cada fallo. Has creído que si no haces nada, las cosas se derrumbarán. Pero, ¿y si te digo que el derrumbe ya ocurrió, y lo que Dios quiere ahora es reconstruirlo a su manera? ¿Y si tu control está siendo el obstáculo que impide ver el milagro? Dios no te necesita agotada, te necesita disponible. No te quiere fuerte en tus fuerzas, te quiere abierta a su voluntad. No te pide que lo entiendas, te pide que te quedes. Quédate, aunque no tengas respuestas. Quédate, aunque no veas resultados. Quédate, porque en esa quietud empieza la fe que de verdad transforma. David sabía lo que era tener poder, tener control. Sabía lo que era ser admirado, ser seguido, ser rey. Pero también supo lo que era perderlo todo de un día para otro. Porque a veces, Dios permite que el suelo se mueva bajo nuestros pies no para castigarnos, sino para enseñarnos a caminar sobre su gracia. Y eso fue exactamente lo que vivió David. Su hijo Absalón, el mismo al que amaba con ternura, se levantó contra él. Lo traicionó. Tomó su trono, sus soldados, su casa, su nombre. David tuvo que huir descalzo, sin corona, sin ejército, sin orgullo. Y en esa fuga, en esa cueva oscura donde el silencio pesaba más que el miedo, entendió algo que cambiaría su alma para siempre. Que cuando ya no tienes nada bajo control, es cuando de verdad puedes ver a Dios actuar. Piensa un momento en eso. David, el ungido, el vencedor de gigantes, el elegido de Dios, sin poder, sin trono, sin seguridad. Y ahí, cuando cualquier otro se habría derrumbado, él escribió uno de los salmos más valientes de toda la Biblia. Dijo: Tú, Señor, eres mi escudo, mi gloria, y quien levanta mi cabeza. No dijo: yo puedo con todo. No dijo: lo resolveré. Dijo: tú me sostienes. Porque entendió que su fuerza no estaba en controlar su destino, sino en rendirse a la voluntad de Dios. Que su poder no estaba en el trono, sino en la fe. Que su victoria no dependía de tener soldados, sino de tener confianza. Y eso es exactamente lo que tú estás viviendo. No es una derrota, es una cueva. Es ese lugar donde Dios te enseña a respirar de nuevo, a soltar lo que no puedes cargar, a reconocer que no puedes seguir con la misma armadura de antes. A veces Dios te quita lo que te daba seguridad, no para destruirte, sino para liberarte de lo que te estaba atando. David tuvo que perder el control para recordar quién era el que realmente lo sostenía. Y tú también estás pasando por eso. No lo llames castigo, llámalo lección. No lo llames pérdida, llámalo proceso. Porque mientras tú lloras por lo que se fue, Dios está levantando algo nuevo en ti. David huía de su hijo, sí, pero también huía de su antiguo yo. De ese hombre que creía que podía con todo, que confundía éxito con fe, que pensaba que el favor de Dios era tenerlo todo bajo control. Pero en la cueva, sin nadie que lo aplaudiera, sin nadie que lo siguiera, sin planes, sin fuerzas, aprendió lo que tú y yo también necesitamos aprender. Que la fe más pura no nace en el palacio, nace en el escondite. Que las oraciones más sinceras no se dicen en voz alta, se lloran en silencio. Y que los milagros más grandes no ocurren cuando lo tienes todo, sino cuando lo has perdido todo y aún así decides confiar. Dios no le devolvió el control de inmediato. Lo dejó en la oscuridad el tiempo suficiente para que su corazón se reordenara. Y eso mismo hace contigo. Porque el control es un ídolo muy silencioso. Creemos que confiamos en Dios, pero en realidad confiamos en nuestra capacidad de entenderlo. Y cuando las cosas no salen como esperamos, dudamos de Él. Pero lo que Dios quiere no es tu comprensión, es tu confianza. No quiere tus explicaciones, quiere tu fe. Y a veces solo puede enseñarte eso cuando te lleva a la cueva, cuando te deja sin respuestas, cuando no te queda otra opción que descansar. Por eso David pudo dormir. Porque entregó el control. Porque entendió que no podía cambiar la situación, pero sí podía elegir en quién descansaba. Por eso dijo: yo me acuesto y duermo, y despierto, porque el Señor me sostiene. ¿Te das cuenta? No dice que duerme porque todo va bien. Duerme porque todo está en manos de Dios.
Esa es la paz que no depende de circunstancias, la paz que el mundo no entiende. Esa es la fe que te permite respirar incluso cuando no ves salida. Porque dormir en medio de la tormenta no es indiferencia, es confianza. Quizá tú estás justo ahí, en tu propia cueva. Tal vez no huyes de un hijo, pero huyes de una pérdida, de un diagnóstico, de una soledad que te está consumiendo. Tal vez te escondes del miedo, de la culpa, de las expectativas que no pudiste cumplir. Pero déjame decirte algo que David también entendió. Dios te encuentra en la cueva. No tienes que salir perfecto, para que Él te hable. Él te habla desde dentro de tu caos. Él te busca en medio de tu oscuridad. Y cuando te encuentra, no te pregunta por qué fallaste, sino por qué sigues intentando hacerlo todo solo. Porque mientras tú buscas control, Él busca comunión. Mientras tú luchas por sostener, Él extiende su mano para sostenerte. Dios no necesita tu control, necesita tu confianza. Y cuando por fin la entregas, algo cambia dentro de ti. Empiezas a sentir que la carga se vuelve más liviana, que el aire entra otra vez, que tu mente se aquieta, no porque todo se haya resuelto, sino porque al fin comprendiste que no te corresponde controlarlo todo, que no es tu trabajo hacerlo funcionar, que tu tarea no es ser Dios, sino dejar que Él lo sea. Y cuando llegas a ese punto, la cueva deja de ser un lugar de miedo para convertirse en un altar. Un espacio sagrado donde descubres que la rendición también es adoración. Hay una verdad que nadie nos enseña, pero que tarde o temprano todos descubrimos. Querer tenerlo todo bajo control es la forma más lenta de perder la paz. Porque mientras intentas sostener lo que se desmorona, dejas de escuchar la voz de Dios. Mientras llenas tu mente de planes, de cálculos, de ¿y si pasa esto?, cierras la puerta a la única voz que podría calmarte. Y esa voz no grita, susurra. Por eso se te escapa entre tanto ruido. Pero si te quedas quieto, si dejas de correr mentalmente, la escucharás. Y esa voz no te dice haz más, te dice descansa en mí. No te dice controla, te dice confía. No te dice demuestra, te dice permanece. Cuando David aprendió eso, dejó de pelear con lo que no podía controlar. Entendió que su deber no era ganar la guerra, sino creer que Dios estaba con él aunque no viera la victoria. Y eso cambió todo, porque cuando dejas de buscar control, encuentras comunión. Cuando sueltas, no te quedas vacío, haces espacio para que entre la gracia. Esa es la paradoja del Evangelio. Solo cuando pierdes el control, puedes ver que Dios siempre lo tuvo. Y ese descubrimiento no se logra leyendo, se logra viviendo. Se logra en las noches donde solo hay silencio y lágrimas, en los días donde parece que nada tiene sentido, en las oraciones que salen rotas. Es ahí donde el alma madura, donde la fe se vuelve real, donde dejas de conocer a Dios solo con la mente y empiezas a sentirlo en el corazón. Quizá pienses que si sueltas, las cosas empeorarán, que si dejas de planear tanto, te vas a equivocar, que si no controlas, se te escapará lo que amas. Pero eso es una mentira que el miedo repite. El miedo te hace creer que la fe es imprudencia, cuando en realidad es obediencia. Te hace pensar que confiar es pasividad, cuando en realidad es valentía. Te hace creer que si no haces nada, Dios no hará nada, pero el reino de Dios no funciona así. Dios no actúa porque tú hagas más. Dios actúa cuando tú crees más. Él no necesita tu control, necesita tu fe. No quiere verte agotado, tratando de entender lo incomprensible. Quiere verte libre, respirando en paz, sabiendo que aunque no tengas el mapa, caminas con quien conoce el camino. Y tal vez hoy es el momento de hacerlo. De soltar lo que te está consumiendo. Esa persona que no puedes cambiar. Esa situación que no puedes resolver. Ese futuro que no puedes predecir. No sigas luchando con lo que ya está en manos de Dios. Entrégaselo, no con resignación, sino con confianza. Dile, Señor, esto me duele, pero confío en ti. Dile, no entiendo, pero me quedo contigo. Dile, aunque no vea, sigo creyendo. Esas oraciones no cambian el mundo exterior de inmediato, pero cambian tu mundo interior. Porque la paz no llega cuando todo se arregla,
Llega cuando dejas de pelear contra lo que no puedes cambiar. Llega cuando entiendes que el control no era tu tarea. Que tu papel nunca fue el de directora de tu historia, sino el de hija, hijo amado que sigue las manos del Padre. A veces el mayor milagro no es que Dios cambie la situación, sino que cambie tu manera de verla. No es que quite el problema, sino que te dé calma dentro del problema. No es que apague la tormenta, sino que te enseñe a dormir mientras el mar se mueve. Esa es la fe verdadera, la que no depende del resultado, sino de la relación. Porque la fe no consiste en entender a Dios, consiste en confiar en que su corazón es bueno aunque no entienda su plan. Por eso David pudo decir me acuesto y duermo. Porque sabía que aunque no controlaba el mañana, estaba en las manos del Dios que nunca duerme. Y esa es la invitación de este momento. Deja de intentar tener control sobre lo que solo Dios puede decidir. Haz tu parte, pero deja que Él haga la suya. No es rendirte, es reconocer que hay un poder más grande que el tuyo. Que hay una sabiduría que ve más lejos. Que hay un amor que trabaja incluso cuando tú no puedes. Y si lo haces, si de verdad te atreves a confiar, vas a descubrir algo que pocos descubren. Que la libertad no está en tener el control, sino en saber en quién descansas cuando lo pierdes. Tal vez ahora entiendes por qué te sientes tan cansada, tan cansado. No es solo el peso de lo que vives, es el peso de querer sostener lo que nunca te correspondía. Llevas tanto tiempo intentando controlar lo que sienten los demás, lo que hacen, lo que piensan de ti, que se te olvidó respirar. Te has convertido en quien siempre está pendiente de todo, en quien se preocupa por todos, en quien carga lo que otros sueltan. Y en el fondo, crees que si tú no lo haces, nadie lo hará. Pero Dios no te pide que lo cargues todo. Dios no necesita que seas el pilar de todos. Él quiere ser ese pilar para ti. Quiere que descanses, que confíes, que recuerdes que incluso cuando no haces nada, Él sigue obrando. Que incluso cuando tú te apagas, su luz sigue encendida. Hay momentos en los que el alma no puede más, y eso no es debilidad, es un llamado. Un llamado de Dios que te dice basta. Basta de intentar tenerlo todo bajo control. Basta de creer que tu valor depende de lo que puedes resolver. Basta de actuar como si el mundo se cayera si tú sueltas. No se va a caer. Porque no eras tú quien lo sostenía, era Él. Y cuando por fin te atreves a soltar, descubres algo que no esperabas. Que el mundo no se derrumba, sino que se acomoda. Que las cosas empiezan a fluir sin tanto esfuerzo. Que la paz que habías perdido vuelve poco a poco. Porque Dios empieza a moverse justo en el lugar donde tú decidiste detenerte. Dios no se manifiesta en medio del control, se manifiesta en medio de la entrega. Lo hizo con David, lo hace contigo. Lo hizo con cada alma que un día dijo ya no puedo más y decidió confiar. Y cuando lo haces, algo cambia. No afuera, sino dentro. Te das cuenta de que el descanso no llega cuando todo se arregla, sino cuando dejas de pelear. Que la verdadera oración no siempre tiene palabras, a veces es solo un suspiro. Y ese suspiro es fe. Es el alma diciendo sigo aquí, sigo creyendo, sigo confiando. Quizás lo que estás viviendo ahora mismo es tu cueva, tu espacio de rendición. Ese lugar donde sientes que perdiste el control, pero en realidad estás siendo liberada, liberado. Porque el control no era poder, era peso. Era una carga que no te correspondía. Y cuando Dios ve que ya no puedes más, no te juzga, te abraza. No te dice levántate rápido, te dice descansa un poco, que yo sigo contigo. No te pide resultados, te ofrece consuelo. No te exige perfección, te recuerda que aún eres su hija, su hijo, aunque no entiendas lo que está pasando. Tal vez hoy no necesitas un milagro visible, sino una paz invisible. Esa paz que llega cuando entiendes que no tienes que correr más, que no tienes que entenderlo todo, que puedes cerrar los ojos un momento y simplemente decir en tu corazón estoy cansada, cansado, pero confío. Y ahí, en ese instante en el que ya no tienes fuerzas para controlar nada, Dios empieza a obrar. No lo ves, pero lo sientes. No lo entiendes, pero lo reconoces. Y esa sensación es su presencia, esa quietud que se cuela entre tus pensamientos, ese calor en el pecho, ese suspiro que te dice que no estás sola, no estás solo. Deja que este sea el momento en que sueltas. Suelta el miedo,
Suelta el pasado, suelta la culpa. Suelta las cosas que no puedes cambiar y las personas que no quieren cambiar. Suelta los porqués que nunca tuvieron respuesta. Y deja que Dios haga lo que solo Él puede hacer. Porque cuando tú sueltas, Él empieza. Y cuando tú te callas, Él habla. Y cuando tú te detienes, Él avanza. Y ese intercambio es la fe viva, esa fe que te sana sin necesidad de entenderlo todo. Y ahora que has llegado hasta aquí, quiero que respires un momento. No apresures este instante. No pienses en lo que tienes que hacer después. No recuerdes lo que salió mal ayer. Solo respira, porque este es el momento en el que Dios te está hablando de verdad. Sin ruido, sin intermediarios, sin exigencias. Él te ha estado esperando. Ha visto tus intentos, tus esfuerzos, tus noches sin dormir. Ha visto cómo has querido ser fuerte cuando por dentro estabas quebrado. Ha visto tus lágrimas calladas, tus oraciones sin palabras, tus miedos que nunca dijiste. Y aún así, aquí estás. Sigues escuchando, sigues buscando, sigues queriendo creer. Eso es fe. No la fe que todo lo entiende, sino la fe que sobrevive incluso cuando no entiende nada. Dios no necesita que tengas respuestas. Necesita que le permitas estar contigo. Que lo invites a entrar en lo que no puedes controlar. Que le digas con el alma abierta, haz tú lo que yo no puedo. Porque cuando lo haces, cuando le entregas lo que tanto pesa, algo cambia en lo invisible. Las cosas no se arreglan de golpe, pero tu alma empieza a descansar. Ya no vives esperando controlar el mañana. Vives confiando en que Dios ya está allí. Ya no te desgastas intentando evitar el dolor. Aprendes a caminar con paz en medio del dolor. Ya no te hundes en la ansiedad de lo que viene. Te sostienes en la certeza de que Él sigue obrando. Quizás la oración que necesitas hoy no tiene muchas palabras. Tal vez solo sea esto: Señor, confío en ti. Aunque no vea el camino, confío en ti. Aunque me duela lo que pasó, confío en ti. Aunque no entienda tus tiempos, confío en ti. Aunque no sienta nada, confío en ti. Y esa frase, dicha desde lo más hondo, vale más que 1000 oraciones decoradas. Porque no es lo que dices, es lo que entregas cuando lo dices. Es el alma soltando el control y eligiendo la confianza. No importa lo que hayas perdido, no importa cuánto tiempo llevas esperando, no importa cuántas veces creíste que ya no podías más. Si estás viva, vivo, Dios sigue escribiendo. Y Él no deja ninguna historia incompleta. Cada demora tiene un propósito, cada silencio tiene un sentido, cada lágrima tiene un destino. Porque el Dios que te creó no ha perdido el control de tu historia. Solo te está enseñando a dejar de luchar contra lo que Él ya está sosteniendo. Así que hoy suelta. Suelta el miedo al futuro. Suelta la necesidad de entender. Suelta el control. Y deja que sea Dios quien te guíe. Porque cuando lo haces, descubres que su voluntad nunca fue para asustarte, fue para cuidarte. Que su plan nunca fue confundirte, fue protegerte. Que su amor no se apaga aunque tú te apagues. Y que su presencia sigue ahí, firme, silenciosa, pero viva, como un fuego que nunca se extingue. Dios no te pide que controles todo. Te pide que confíes en Él. Que camines de su mano. Que te dejes guiar aunque no veas el camino completo. Que descanses en su promesa. Que creas que incluso cuando todo parece perdido, Él sigue obrando. Y cuando lo haces, cuando por fin te permite soltar, el alma se aquieta, la mente se calma y el corazón encuentra su lugar. Porque el control se agota, pero la fe renueva. El miedo cansa, pero la confianza da vida. Y cuando confías, de verdad, descubres que nunca estuviste sola, nunca estuviste solo. Dios siempre estuvo ahí, esperando el momento en que dejaras de intentar controlarlo todo para poder abrazarte sin resistencia. Y ahora, mientras termina este mensaje, deja que estas palabras se queden contigo. No las repitas, vívelas. Cada vez que sientas que todo se desordena, recuerda, no es tu tarea controlarlo, es tu tarea confiar. Y Dios, que no falla, hará lo que tú no puedes. Suelta y descansa, porque el Dios que sostiene el universo también sostiene tu vida. Y eso, aunque no lo entiendas ahora, es más que suficiente.
Si este mensaje tocó tu corazón y sentiste que Dios te habló a través de estas palabras, quédate en este espacio. No camines tu fe en soledad. Aquí compartimos oración, consuelo y esperanza para cada día. Suscríbete si deseas seguir escuchando la voz de Dios en medio de tus batallas, y permite que este canal sea un refugio para tu alma. Porque cada vez que vienes aquí, no vienes por casualidad. Vienes porque Dios te sigue llamando, y aquí, siempre tendrás un lugar para descansar en Él.